Bueno, y vamos ya con la última ponencia de esta tarde, que va a cerrar un poco la jornada antes de la clausura, que la va a impartir Gustavo Castro, que es director financiero de Pharmaquatrium. La ponencia se titula Evolución del valor de la oficina de farmacia en el contexto actual. Bueno, le voy a presentar mientras sube, por favor. Él es licenciado en Administración y Dirección de Empresa de la Universidad, por la Universidad de Santiago de Compostela, y cuenta con más de 8 años de experiencia al frente del Departamento Financiero de Pharmaquatrium, en la que ha liderado más de 1000 operaciones de compraventa de farmacias de manera exitosa. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Adelante, gracias. Antes de nada, muchas gracias al Correo Farmacéutico por invitarnos y darnos el honor de clausurar esta jornada. Extensa, creo que muchos ya estáis deseando a ver si nos enrolla mucho con números, acabamos y nos vamos. Trataremos que sea lo más breve posible y lo que me gustaría es que lo que acaba de pasar ahora en este momento, si hay cualquier persona que quiera intervenir, pues que levante la mano, que paramos, que hablamos y debatimos lo que sea necesario. La manera más segura de doblar tu dinero es unir dos extremos de un billete y guardarlo en el bolsillo. Esto lo decía King Hubbard, periodista estadounidense a principios del siglo pasado. Vamos a hablar ahora durante 25 minutos, detallar distintos factores que intervendrán en el valor de una oficina de farmacia. Principalmente son factores sociales, financieros y fiscales. Lo que os interesa a la mayoría de farmacéuticos, ¿cuánto cuesta en farmacia? Evolución de los precios. Tocaron su punto álgido en 2008, Real Decreto 2008, Real Decreto 2010, afectaron mucho a las farmacias, el valor bajó, tocó fondo en 2013, empezó a recuperar y ya desde segundo semestre de 2018 estábamos notando un leve reajuste del precio de la farmacia. ¿Qué pasó? Que el año pasado hubo algo que nadie se esperaba, una crisis sanitaria mundial sin precedentes que nos llevó a pensar qué va a pasar con este sector, cómo va a evolucionar. Primero, socialmente, la farmacia salió totalmente reforzada. Primer punto de atención sanitaria al paciente. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y había colas en las farmacias, muchas de ellas para dudas y preguntar cosas básicas que no teníamos otros sitios donde nos respondieran. Económicamente, aguantaron. Y ahora la polémica que yo tuve con muchas personas. La mía no aguantó. Cuando hablamos de que aguantaron económicamente bien la crisis, hablamos del mayor porcentaje de farmacias. Hubo farmacias, como pueden ser farmacias muy turísticas, o farmacias centros de ciudades, farmacias de costa, o farmacias muy concretas de zonas de negocios, que sí, que bajaron las facturaciones, normal. Pero como norma, y el gasto farmacéutico conjunto, se mantuvo. ¿Qué determina el precio de una farmacia? Como de todos los productos que hay en el mercado o servicios, el cruce entre la oferta y la demanda. ¿Qué marca la oferta de farmacias? Son 3 factores que marcan. El principal, venta por jubilación, muy habitual, la vida son etapas, llegado un momento, queremos capitalizar el esfuerzo y el trabajo de todas nuestras vidas y vendemos nuestra farmacia. Segundo motivo de oferta de farmacias, fiscalidad. A muchos os sonará amortización de fondo de comercio, una de las claves de las compraventas de oficina de farmacia. Cuando lleváis, dependiendo por la opción que optase vuestro asesor, si 13 o 20 años dentro de vuestra farmacia, entrará un nuevo socio con vosotros, que se llama Hacienda. Muchos farmacéuticos están optando por vender las farmacias. Y tercer motivo de oferta de farmacias. Todos nos gusta mejorar. Y como el sector farmacéutico, como bien se decía, está regulado, no podemos tener 2 farmacias. Si queremos ir a una farmacia que cumpla o que se adapte más a nuestras expectativas, tendremos que vender la farmacia que tenemos en la actualidad. Factores que influyen en la demanda. La legislación. De todos los que estamos aquí,
en esta sala sí que muchos podéis comprar a farmacia, porque sois licenciados o graduados en farmacia, pero no todos podemos acceder a la compra de una farmacia, solo los que tenéis el título. Retorno. Cualquier persona que se vaya a comprar una farmacia va a mirar lo que le queda en el bolsillo tras hacer la inversión. Compramos por números. No vamos a meternos en negocios que no nos dejan una rentabilidad mínima que esperamos. Y la famosa financiación. Todos queremos tener una farmacia en Gran Vía, pero ¿cuántos la pueden comprar? Dependiendo de nuestras condiciones o nuestros fondos propios y inmuebles, pues habrá más o menos entidades financieras que nos ayuden a comprar la farmacia. ¿Qué os digo de la financiación? Esto está en la tele, lo veis todos. Euribor, tipo de interés promedio al que se prestan dinero los principales bancos de la Comunidad Económica Europea. En negativo desde finales de 2016. La tendencia era algo extraordinario, no se esperaba que aguantase. Bueno, pues ya vamos para 5 años y la tendencia no es alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero va a seguir fluyendo, siguen prestando. Hay muchas entidades que a día de hoy siguen en porcentajes de LTV altos, entre 70 y 80% de tasaciones para prestar para comprar oficinas de farmacia. Valores, el valor de mercado de una farmacia. Factores a tener en cuenta. El principal, cuando vamos a vender una farmacia, sabemos que tienen distintos valores. ¿De qué hablamos todos? De lo que menos me gusta y de lo que hablo todos los días. El multiplicador. ¿Cuál es el multiplicador de mi farmacia? Si la de al lado la vendió a un 2, yo quiero un 2. Si el lado vendió a un 1, yo quiero un 1. ¿Qué marca? ¿Sobre qué se hace el multiplicador? Sobre las ventas. Factores tecnológicos. Entramos en la polémica. Lo divertido. Las páginas web. Personalmente, y no es por lo que pasó aquí, no me gustan. ¿Por qué? Porque tú cuando vas a vender una farmacia, ¿cómo vendes una venta web? La página web se la puede llevar a otra persona. Y tú lo que realmente el valor de tu farmacia lo marca el mostrador de la farmacia. ¿Vale? Y lo que decía el señor, está legislado. No se puede ni hacer publicidad, solo se puede vender productos que no estén sujetos a prescripción médica y otro listado de normativa que es compleja para cumplir. Aplicaciones, la gran polémica. Pues sí, abrimos el Instagram y hay farmacias que tienen eso chulísimo y dan un montón de publicidad. Están entrando, lo que decimos, si hay denuncias o no hay denuncias. Pero aquí ya no se está vendiendo tanto, lo que estás haciendo es publicidad. Esa gente va más al mostrador a comprarte, por lo que sí que puedes aumentar las ventas. ¿Que está bien o está mal? Bueno, aún debe estar muy regulado. Y lo que sí, a mí sí me gusta, tema de Google. Yo estoy en mi barrio y escribo farmacia en Malasaña. Vale. Pues con solo registrarse como negocio y poner 2 fotitos, ¿vale? Pues sé a dónde tengo que ir. Y si tengo la crucecita o el puntito dentro del mapa, le doy, me guío y voy al mostrador. Está bien. Marcar bien la ubicación, poner 2 fotos chulas si tenéis. Y si algún cliente, paciente que vaya os hace una reseña, pues si yo abro, veo 2 y una tiene reseñas buenas y otra reseñas malas, voy a la que tiene reseñas buenas. Por eso esto sí que debéis explotarlo y es gratuito y muy simple. Otros factores que determinan el valor de una farmacia. Factores muy importantes. Listado de la izquierda. La estructura de personal, importantísimo. Una farmacia debe estar bien dimensionada en personal. Las farmacias que no estén bien estructuradas nos cuesta un montón venderlas. Si tenemos farmacias sobredimensionadas, el valor de la farmacia disminuye. Estructura de gastos. No es lo mismo tener una farmacia que factura 700.000 euros en mi pueblo, que ya no hace falta que diga dónde soy, ahí mismo, al lado, no hace falta que diga que puede ser 800.000 euros, que tener una farmacia que factura 750.000 euros ahí. ¿Por qué? Porque pueden ser 6.000 euros de alquiler. Y uno puede ser un buen negocio y otro un negocio ruinoso, facturando lo mismo.
la densidad de población, la potencialidad de la farmacia. A todos nos gusta la carta a los Reyes Magos. ¿Cómo quiere la farmacia? Señora o señor mayor que se jubilan y como mampara para hacer la reforma y aumentar la facturación al día siguiente. Todos los clientes buscan lo mismo. Y aquí, localidad y posibilidad de traslado. Si la mayoría sois de Madrid, no lo entenderéis, porque aquí una licencia tiene un valor mínimo por ser licencia, pero en otros lugares, como en Barcelona, una licencia no tiene casi valor. ¿Por qué? Por la normativa sanitaria. Está dividida la ciudad en áreas sanitarias y es complicadísimo moverse, no hay huecos. Y al final va por la facturación. En Barcelona se venden farmacias por 150.000 euros, cuando aquí una licencia estamos hablando de importes de 500.000, 600. Pues lo marca la normativa. Y ahora lo que más me gusta, los números. Un ejemplo rápido de una compraventa de oficina de farmacia. Oficina de farmacia en Madrid, que factura 750.000 euros tras Real Decreto. Precio de venta estándar, un ejemplo, ¿vale? 1.350.000, existencia 60.000, gastos asociados a la operación, aquí la polémica que tenemos ahora de actos jurídicos documentados, honorarios de las intermediarias, notaría, registro, tasaciones, 120.000 euros, nos vamos a un total de inversión de 530.000 euros. Y lo que se escucha por ahí, ¿se compran farmacias sin dinero? No, seamos claros. Para poder acceder a comprar una farmacia hay que tener una liquidez mínima disponible, que debería estar en torno al 20%. Nuestro cliente tipo tiene 350.000 euros, del 1.530.000, le faltan, pone 350 en líquido, le faltan 1.180.000 euros para poder pagar la farmacia. ¿Cómo se financia esto? La mayoría se financia sobre el propio negocio. Una tasadora independiente homologada tasa la farmacia y las entidades financieras están prestando en torno a un 75% del valor de tasación. Estimamos que el valor de tasación es parecido al precio de compra y nos prestan 1.050.000 euros. Nos faltarían 130.000 euros para cubrir el total de operación. Lo más simple, que ese comprador, aparte de los 350.000 euros, tuviese un inmueble libre de cargas por 200.000 euros. Meteríamos eso, se tasa, 70%, y nos prestaría los 170. Pero justamente en este caso, este cliente nuestro tiene un piso, sí, pero tiene un piso que tasa 115.000 euros. 115.000 euros, 70%, nos prestan 80.000 euros. Vale, por lo que nos faltarían 50.000 euros para poder acceder a nuestro sueño y comprar una farmacia. Aquí entran los distribuidores. Pequeños préstamos, entre 5 y 10 años, normalmente sin tipo de interés, como mucho que llegan a los 3 meses de compra, hay que tener cuidado. No podemos pasarnos con lo que solicitamos al distribuidor. Tenemos que ajustarlo. A mí me gusta ajustarlo al importe de existencias. Circulante con circulante. 50.000 euros y tenemos el total de operación cuadrada. Es una operación estándar, tipo, pero quiero que todos tengáis claros una cosa. Ante el banco todos somos distintos. Y muy distintos. Si voy yo, pues igual no me presta nada. Si va alguno de vosotros o alguien con... pues las condiciones cambian, los tipos y los porcentajes, dependiendo quién sea el cliente. Pero como norma esto es un encaje básico a día de hoy. 75% del valor de tasación del fondo de comercio y 70% de inmuebles. Y un 20% de liquidez. ¿Que salen operaciones con el 15%? Sí. ¿Que se hacen trajes a medida? Sí, dependiendo quién seas y lo que tengas. ¿Cómo están financiando las entidades financieras? Estándar, a 20 años. Préstamos a 20 años, hipotecarios. Nuestro cliente solicita 1.130.000 euros a 20 años, una anualidad de 65.000 euros. Préstamo de distribuidor, 50.000 euros a 5 años sin intereses, devolución de 10.000 euros. Y lo que debería importar, y lo importante, a nuestro comprador. ¿Cuánto me va a quedar en el bolsillo? ¿Qué retorno voy a tener? ¿Qué marca el retorno? Vale.
Farmacia, 750.000 euros tras Real Decreto. Margen en torno al 32%, 31-32%. Tenemos que comprar por 520.000 euros. Un margen comercial de 230. Esta farmacia era una farmacia 8 horas que estará trabajada por titular, a farmacéutico adjunto y auxiliar. 60.000 euros de gasto de personal. Y tiene unos gastos de explotación, incluido alquiler, que es de 1.000 euros masiva, de 30.000 euros. Por lo que nos queda un EBITDA, que se escucha mucho por ahí, término inglés que quiere decir el resultado de explotación, de 140.000 euros. ¿Esto es lo que le va a quedar en el bolsillo al farmacéutico comprador? Ojalá, pero no hay manera de lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Cómo se calcula la liquidez resultante de un farmacéutico que compra una oficina de farmacia? A esos 140.000 euros de resultado de explotación le vamos a tener que devolver los préstamos, ¿vale? Restar los préstamos, que hay que devolvérselo tanto a banco como a mayorista. Y tendremos un efecto impositivo, porque esa farmacia, si tenemos la suerte de que la heredamos o nos la dona nuestra madre, no nos van a quedar esos 140.000 euros, porque de esos 140.000 euros pagaremos impuestos. Al ser la farmacia comprada a título oneroso, vamos a tener derecho de amortización de fondo de comercio. Podemos optar por la amortización normal al 5% o por la acelerada al 7,5%. ¿Por qué? Porque somos empresas de reducida dimensión. Si nuestra farmacia tenemos la suerte de que es de una de las 4 que hay en España que factura más de 10 millones de euros, pues tiene que ir al 5%. Pero hay muy poquitas y no creo que esté aquí. Vale. Vamos al 7,5%. ¿Qué se amortiza? El precio de compra del fondo de comercio y los gastos asociados. Por lo que 1.460.000 por 7,5 tengo un gasto fiscal de 107.000 euros. Aquí viene lo que le llevo explicando a muchos compañeros y a muchas personas, que es difícil de entender. Amortización, fondo de comercio. Todo el mundo lo asocia a dos cosas. Los que están algo metidos en empresa, amortización, depreciación de una máquina y voy juntando para cuando la compro. Y el resto de mortales, como yo antes de entrar aquí, amortización, devolver dinero al banco. Pues no, es la imputación temporal del gasto. Yo cuando compré la farmacia tenía un gasto así de grande, pues Hacienda me lo permite que lo vaya metiendo pedacitos a pedacitos hasta completarlo para bajar mi base imposible año a año. Tengo un gasto fiscal que no es financiero, que no sale de nuestro bolsillo, ya lo pagué todo en el momento cero, pero año a año me voy a imputar este gasto fiscalmente. Lo vamos a ver. Vale, antes de nada, farmacéuticos, actividad económica, base general, hostiacio bestial. Dependiendo qué volumen tenga la farmacia, a partir de 60.000 euros, esos tramos van al 45%. Que el socio que decía antes es bueno, ¿eh? Tienes un socio potente dentro de la farmacia, dependiendo de qué facturación tengas. La base imponible. Resultado de explotación, 140.000 euros. ¿Qué podemos ir restando a la hora de pagar impuestos? Que es lo que nos interesa a todos, pagar los mínimos impuestos posibles. Gastos financieros. ¿Qué es esto? Los intereses del préstamo. No, como me dijo alguno, no restas toda la cuota, solo los intereses. ¿Vale? Restamos de los 65.000 euros de cuota, 16.600 son intereses. 140 le restamos 16.600. El mordisco más importante, la clave de esto, de la transmisión de oficina de farmacia. Amortización, 109.000 euros, lo que acabamos de calcular. Nos da un resultado contable de 13.000 euros. Y tenemos dos reducciones que son las estándar que aplicamos todos. El mínimo exento de cada español, 5.550 euros, que es lo que determina el Estado como lo mínimo que deberíamos sobrevivir, que puede variar dependiendo de nuestra situación familiar. Si tenemos hijos o personas mayores a cargo, pues se puede sumar un poquito. Y durante los 2 primeros años de actividad hay una reducción del 20% resultado contable por nueva actividad. Por lo que a esta farmacia tiene una base imponible de 5.600 euros. En las tablas que vimos antes va al 19%. El primer tramo, de 0 a 12.450, al 19%. Por lo que pagará unos impuestos de 1.000 euros, 1.060 euros. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos interesa? ¿Cuánto nos queda en el bolsillo tras comprar esta oficina de farmacia?
Resultado de explotación, 140.000 euros. Lo primero que tenemos que pagar y no nos perdonan es la cuota del préstamo del banco. Pasa a día 1, 65.000 euros. Préstamo mayorista, 10.000 euros. Y los impuestos, 1.000 euros. Nos queda una liquidez tras esta operación anual neta tras impuestos de 63.540 euros. Interesante. Vale, depende de la estructura de la farmacia. Por eso yo nunca compraría una farmacia por un multiplicador. Yo compraría una farmacia por un retorno. Porque una farmacia al 2 puede ser carísima o puede ser barata, dependiendo del retorno que tenga el potencial de la farmacia. Fijaros siempre en el retorno, no en el multiplicador. Es lo más simple a la hora de vender. Pepita, que está al lado, vendió al 2, pues yo vendo al 2. Pero dependiendo de la estructura de la farmacia, no es lo mismo una farmacia 8 horas que una 24 horas. No es lo mismo una farmacia que factura 500.000 euros, que pueden acceder a mi compra un montón de farmacéuticos, que una farmacia que factura 5 millones de euros, que las habas son contadas. ¿Quién tiene el 20% de 5 millones más gastos? ¿Quién tiene 2 millones de euros así para poner encima de la mesa? Pues 200.000 o 300.000 euros, pues puede haber muchos farmacéuticos con implicación familiar que sí lo tengan. 2,5 millones, pues ya son menos. Los hay, pero son menos. Otra tabla, ¿vale? La renta son dos fuentes. Por un lado va lo que tributáis de vuestra actividad económica, la base general que acabamos de ver, con esos tramos, y cuando determinéis vender vuestra farmacia, 10, 15 años después, va a la base del ahorro. La que el año pasado dio el disgusto a final de año, que subieron un 3% y se montó una buena. Son 3 tramos. Eran 3 tramos y ahora son 4 tramos. El primer tramo, hasta 6.000 euros, es al 19%. El segundo tramo, desde 6.000 a 50.000, al 21%. Tercer tramo, de 50.000 a 200.000, al 23%. Y el nuevo tramo, a partir de 200.000 euros, al 26%. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer otro ejemplo numérico. Pasan 13 años, acabé de amortizar completamente mi farmacia, por lo que tiene un valor neto contable de 0, ¿vale? Porque cuando se pagan estos impuestos, ¿cómo se paga este impuesto? La diferencia entre el precio de venta de mi farmacia y el precio de compra, pero yo me lo fui amortizando. Y dependiendo del periodo en el que esté, igual está totalmente amortizada. Pues vamos a hacer un ejemplo que está totalmente amortizada. Vendo mi farmacia por 1.400.000, totalmente amortizada. ¿Cuánto pago de impuestos? 356.800 euros. Que es dinero importante. Pero ahora vamos a ver otro punto importantísimo, que es la generación de patrimonio. ¿Por qué yo, si tuviese un hijo algún día, pues le diría, pues estudia farmacia, que a ver si podemos comprar este negocio, que para mí, como financiero y después de estar en otros sectores, pues es un negocio que veo atractivo y bastante estable y seguro, por no decir muy estable y seguro. Farmacéutico. Ese mismo farmacéutico que tenía esos 300.000 euros y tuvo miedo, porque todos tenemos miedo al enfrentarnos a un préstamo de estas cantidades, porque todos tenemos miedo, y decide continuar como adjunto en la farmacia en la que estuvo toda la vida. Estoy cómodo, me queda al lado de casa, tengo un horario muy bueno, compatibilizo, perfecto. Sueldo de convenio son 35.000 euros, en torno a 35.000 euros de coste de empresa, de lo que le queda neto al farmacéutico, dependiendo de las circunstancias familiares, como siempre, en torno a 27.000 euros. Durante estos 13 años, si no se gastase un duro y no comiese ni bebiese, tendría 354.000 euros en la cuenta. Nuestro titular, sumando lo que iba quedando al año, ¿vale?, se queda con 960.000 euros. Y me diréis, ¿no suma? No suma. ¿Por qué no suma? Porque durante los 2 primeros ejercicios aumenté la facturación un 2%. ¿Por qué? Porque lo sabemos por nuestra experiencia dentro del sector. El efecto llamada. Somos cotillas por naturaleza. Cuando hay una transmisión de oficina de farmacia, vamos y queremos mirar quién es el nuevo titular, y si hacemos medianamente bien nuestro trabajo, los atendemos bien, pues muchos de esos
pues ya se quedan. Por eso las farmacias normalmente, cuando hay una transmisión, pues crecen en torno al 2% los primeros años. Este comprador de nuestro ejemplo, que tenía 350.000 euros y un piso de 115.000 euros en la playa que le prestaba su padre como hipotecante no deudor, solo respondía con el piso, genera una liquidez de 960.000 euros. Vende la farmacia. El día de la venta, pues si no hay el cheque de 1.400.000, pues no va a firmar. Eso lo sabemos todos. No puede faltar ni un céntimo, si no allí nos volvemos de notaría todos. 1.400.000 euros, más 960, 1.360.000. Paga los impuestos, 360. Vale. La generación de patrimonio, después de 13 años, es de en torno a 2 millones de euros. ¿Que pusiste la cifra muy grande o muy pequeña? Vale, pues la bajamos. Hasta llegar a esto, hay hueco. Vale. Por eso, por lo que a mí me gusta las farmacias y por lo que estoy cómodo recomendando comprar farmacias, es por la generación de patrimonio. Porque es un valor seguro, mucho de ello por lo que decía este señor, por la regulación. Tiene cosas buenas y cosas malas. Yo soy economista. Yo puedo ir al lado del bufete más grande de Santiago, de asesores, me alquilo el piso de frente y le hago la competencia directa. Y como si estoy en la puerta y me trato de convenceros para entrar. En vuestro caso tenéis unas limitaciones que tienen cosas buenas y cosas malas. Y el valor de las farmacias es elevado, porque el número de licencias está limitado, para lo bueno y para lo malo. Y, como os decía al principio, con King Hubbard, que la única forma que conocía para la más segura para doblar nuestro dinero es plegar el billete y meterlo en el bolsillo, podemos ver que hay otras formas en las que podemos doblar o incluso multiplicar nuestras inversiones. Y una de ellas, si tenéis la oportunidad siendo farmacéuticos, es adquirir una oficina de farmacia. Pues sin más, no la leo, que ya lo podéis leer todos, es una de las citas más célebres de Madame Curie, y cuanto más conozcáis de vuestra oficina de farmacia, más podréis saber y tener seguridad de lo que vale y ponerla en el mercado. Pues nada, muchas gracias. Pues Gustavo, muchísimas gracias de verdad por la ponencia, ha sido muy ilustrativa y muy con mucho número. Dinámica. ¿Hay alguna pregunta en sala para él, por favor? ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien? Yo tengo aquí una para hacerte. No, si no hay ninguna en sala, te la formulo. Una persona que está siguiendo la ponencia en streaming nos pregunta, quiere saber cómo ha afectado la pandemia a las operaciones de compraventa de farmacias. Pregunta en número y en condiciones de financiación. En número, fue una cosa extrañísima, una sorpresa grata para mí y para nuestra empresa. Hubo un parón, claro, estuvimos todos encerrados en casa. En el segundo trimestre se paralizó la compraventa, no había notarías, no se podía hacer visita comercial. Pero en el último trimestre, un repunte bestial. Creo que parte fue provocado por lo que os comentaba de la base del ahorro. Con mucha gente que estaba ahí a punto de vendo o no vendo, como había un cambio impositivo al año siguiente, pues dijo, bueno, para vender dentro de 6 meses, la vendo ahora y me ahorro el 6%. Por lo que las cifras globales de transmisiones de la oficina de farmacia fueron muy similares que las del año anterior, el año 2019. O como ejemplo está Andalucía, que fueron las mismas. Se vendieron las mismas oficinas de farmacia, fue el mismo número en 2019 que en 2020. Y nos preguntaba también en condiciones de financiación, entiendo. No cambiaron. Hay alguna entidad que sí que está pensando, está con los ratios de LTV cambiando igual el porcentaje, los 75%. Hay sorpresas gratas, como la vuelta de Banco Sabadell,
un banco de farmacia que muchos de vosotros conoceríais y que estuvo durante los últimos 3 años desaparecido de la compra-venta por cambio de política de banco de años, y ahora desde principios de este año volvieron y quieren volver a posicionarse como banco fuerte. Y las entidades tipo que más están financiando, no hubo ningún tipo de modificación en los porcentajes crediticios. Perfecto. Pues sin ninguna pregunta más, muchísimas gracias, Gustavo, de verdad. Gracias por A estar con vosotros por nosotros. invitarnos. Gracias. Bueno, y por nuestra parte, pues ponemos aquí punto y final a la jornada de este 20 aniversario de Correo Farmacéutico. De verdad, muchísimas gracias por la presencia, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido vía streaming, y sobre todo pues daros las gracias también porque, a ver, yo solamente he sido la persona que ha dado un poco paso aquí, pero esto es una labor que hemos intentado que sea grata para todos, pues, por mucha gente que formamos parte del área de salud de Unidad Editorial, y que esperamos veros, por supuesto, el año que viene, y que esperamos que de verdad que el contenido sea de provecho. En los próximos días recibiréis en el correo electrónico pues el contenido que se ha puesto hoy en debate para poder pues volver a verlo, disfrutarlo, y de verdad muchísimas gracias por la presencia y por todo. Gracias por todo, gracias.